El establecimiento de la República Islámica de Irán sigue siendo uno de los acontecimientos más desestabilizadores en la historia moderna de Oriente Medio. Durante más de 4 décadas, la República Islámica de Irán ha estado en el centro de casi todos los grandes conflictos en Oriente Medio. Desde el Líbano hasta Irak, hasta Siria, hasta Yemen, Irán ha construido una vasta red de milicias que se extiende por toda la región. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Irán invirtió tanto en esta estrategia? ¿Por qué arriesgar sus relaciones con sus vecinos? ¿Por qué hoy Irán está atacando a los estados árabes del Golfo a pesar de su oposición a la guerra? Para entender esto, debemos remontarnos a 1979, el año que transformó Oriente Medio para siempre. Fue entonces cuando la revolución iraní derrocó a la monarquía de Mohammad Reza Pahlavi, un aliado estratégico de Estados Unidos respaldado por Occidente. Aquella monarquía fue sustituida por un orden político inédito. La República Islámica, encabezada por el Ayatolá Ruhollah Khomeini, una figura tan carismática como fervientemente antioccidental. Este acontecimiento no solo transformó a Irán internamente, también provocó profundas repercusiones geopolíticas en todo Oriente Medio, desafiando el orden establecido y alterando el equilibrio de poder durante las décadas siguientes. Desde entonces, Irán ha estado involucrado, directa o indirectamente, en numerosos conflictos en la región. Grupos como Hezbollah en el Líbano, Hamás en Gaza y los hutíes en Yemen han estado estrechamente vinculados a Teherán. Algunas de estas organizaciones, especialmente Hezbollah, fueron fundadas, financiadas y organizadas directamente por el propio Estado iraní. En el centro de todo está una pregunta clave: ¿por qué Irán ha seguido esta costosa y controvertida estrategia de intervención regional? Para entenderlo, debemos mirar no solo la política actual, sino también la historia, la ideología y las luchas de poder en la región. Las raíces de la animosidad entre Irán y sus vecinos árabes son profundas y se remontan al siglo VII, cuando ejércitos árabes conquistaron el poderoso imperio persa sasánida. Esta conquista puso fin a siglos de dominio imperial persa y llevó a Persia a quedar bajo el control del imperio árabe en expansión. En el siglo XVI surgió otra gran división: la religión. Mientras que la mayoría de los países árabes son predominantemente musulmanes sunitas, Irán se convirtió en el mayor estado musulmán chií, tras adoptar el chiismo como su religión oficial. Esta división, originada en una disputa sobre el sucesor del profeta Mahoma, fue instrumentalizada por el Shah Ismail. En gran medida, fue una maniobra política para forjar una identidad persa distinta y separar su imperio del rival Imperio Otomano, liderado por sunitas. Hoy en día, esta fractura religiosa define la geopolítica regional. Irán actúa como el epicentro político y militar del Islam chií, mientras que Arabia Saudita se proyecta como el líder del mundo musulmán suní. En la era moderna, esta rivalidad se reavivó violentamente con la guerra entre Irán e Irak. Poco después de la revolución iraní de 1979, el líder iraquí Saddam Hussein invadió Irán, desencadenando uno de los conflictos más largos y sangrientos del siglo XX. Varios estados árabes del Golfo, temiendo que la ideología revolucionaria de Irán pudiera extenderse más allá de sus propias fronteras y desestabilizar sus monarquías, apoyaron financieramente el esfuerzo de guerra de Irak. Para Irán, esta brutal guerra de 8 años reforzó una percepción profundamente arraigada de que estaba rodeado de vecinos hostiles y que necesitaba defenderse de coaliciones regionales. Geopolíticamente, la República Islámica sigue viendo a sus vecinos árabes como una de las amenazas más importantes para su supervivencia, una desconfianza que continúa moldeando su política exterior hasta el día de hoy. El conflicto también moldeó la futura estrategia de Irán. En lugar de depender únicamente del poder militar convencional, comenzó a invertir fuertemente en la guerra asimétrica y en alianzas regionales. Irán desarrolló una estrategia de apoyo a grupos armados en toda la región, estableciendo vínculos, aportando financiación, entrenamiento y apoyo logístico a través de canales encubiertos. Estos grupos, a menudo llamados proxies, permiten a Irán influir en conflictos más allá de sus propias fronteras, sin involucrarse directamente en un conflicto armado, lo que, en última instancia, le permite neutralizar las amenazas de sus vecinos. Junto a este enfoque de poder duro, Irán también ha tratado de expandir su influencia a través del poder blando de la religión. Su estrategia ha sido doble:
En primer lugar, Irán ha trabajado para fortalecer sus vínculos con las comunidades chiíes existentes en todo Oriente Medio, especialmente en países como Irak, Líbano, Bahrein, Arabia Saudí e incluso Egipto. Segundo, Irán ha intentado ampliar el alcance del propio chiísmo, promoviendo su modelo religioso y político más allá de sus fronteras. A través de instituciones religiosas, redes de medios, diplomacia cultural y alianzas políticas, Irán ha tratado de presentar su interpretación del Islam chií como una alternativa de liderazgo en el mundo musulmán. En el centro de esta narrativa está el papel que Irán se ha autoasignado como defensor de las causas del mundo musulmán, sobre todo la causa palestina. La firme oposición a Israel se ha convertido en un pilar de la política exterior de Irán. Al defender la resistencia contra Israel y la influencia occidental, Irán busca ampliar su atractivo entre los musulmanes de toda la región, mientras socava a los gobiernos árabes que cooperan con las potencias occidentales o normalizan sus relaciones con Israel. Mediante esta narrativa, Irán intenta posicionarse como el verdadero protector de los intereses del mundo musulmán, presentando a sus rivales regionales como aliados de potencias occidentales. Estos esfuerzos expansivos han alarmado profundamente a los gobiernos de mayoría suní, situando a Irán en una competencia directa y hostil con Arabia Saudita. Apoyándose en sus vastos recursos económicos y en su estatus como custodio de los lugares más sagrados del Islam en la Meca y Medina, Riad se ha posicionado durante mucho tiempo como el líder tradicional del mundo islámico. Este choque geopolítico se intensificó drásticamente durante la Primavera Árabe, cuando Irán apoyó los levantamientos chiíes en lugares como Bahrein y Arabia Saudita, condenando a las monarquías del Golfo por reprimirlos. Arabia Saudita y sus aliados, a su vez, acusaron a Teherán de fomentar la inestabilidad intencionadamente. Estas tensiones culminaron en la devastadora guerra subsidiaria en Yemen, en 2015, después de que la milicia Houthi, respaldada por Irán, tomara la capital, Saná. Una coalición liderada por Arabia Saudita intervino militarmente para restaurar al gobierno reconocido internacionalmente, al considerar a los hutíes como una grave amenaza iraní en su frontera sur. En 2016, Arabia Saudita rompió relaciones diplomáticas con Irán después de que manifestantes en Teherán atacaran la embajada saudí tras la ejecución de un clérigo chií en Arabia Saudita. No fue sino hasta 2023 cuando Arabia Saudita e Irán acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas. Aunque el acuerdo, mediado por China en Pekín, puso fin a una ruptura diplomática de 7 años y dio lugar a la reapertura de las embajadas, no resolvió las profundas divisiones políticas y estratégicas entre las dos potencias regionales. De hecho, el acuerdo no fue más que un movimiento astuto por parte de Arabia Saudita para eliminar cualquier pretexto que permitiera a Irán dejar que sus grupos subsidiarios atacaran territorio saudí. Y durante un tiempo, funcionó. Durante los años siguientes, incluso mientras Israel y Estados Unidos atacaban a los aliados de Irán, en lugares como el Líbano y Yemen, e incluso atacaron al propio Irán, Arabia Saudita evitó en gran medida convertirse en un objetivo directo. Pero hoy en día, eso ya no funciona. El régimen de la República Islámica se enfrenta ahora a una auténtica amenaza existencial y, por lo tanto, está jugando todas sus cartas, por muy arriesgadas que sean. Por un lado, atacar a los países del Golfo podría aumentar drásticamente el coste económico del conflicto para la economía global, al interrumpir los envíos vitales de petróleo y gas a través del estrecho de Hormuz. Teherán espera poder presionar a la comunidad internacional para que fuerce el fin de la guerra. Por otro lado, muchos dentro de la cúpula iraní consideran a los estados del Golfo como el enemigo original y los hacen en parte responsables del conflicto. Esta es una percepción profundamente arraigada. Debido a que países como Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos albergan importantes bases militares estadounidenses, incluyendo el cuartel general avanzado del CENTCOM, los sectores más duros de Teherán los ven como piezas integrales de la arquitectura de seguridad de los Estados Unidos y Israel. Desde su perspectiva, tales operaciones estadounidenses habrían sido imposibles sin la complicidad de estas naciones, que concedieron a las fuerzas estadounidenses acceso sin restricciones a su espacio aéreo y aguas territoriales. Este apoyo no se ve como algo pasivo, sino como una participación activa. Además,
Incluso los moderados en Teherán argumentan que los estados del Golfo deberían haberse opuesto activamente al conflicto en la práctica, en lugar de facilitarlo mediante apoyo logístico y político. En conclusión, la República Islámica de Irán ha considerado durante mucho tiempo a sus vecinos árabes como una amenaza principal. Durante décadas, trabajó para neutralizar este peligro invirtiendo fuertemente en una red de aliados regionales, el llamado Eje de la Resistencia. Sin embargo, en los últimos años, esta red de grupos subsidiarios ha sufrido golpes devastadores. Hamas ha sido desmantelado en gran medida en Gaza, el régimen de Bashar al-Assad en Siria ha colapsado y Hezbollah en el Líbano se ha visto significativamente debilitado. El régimen que evolucionó dentro de esta visión estratégica se encuentra ahora aislado y acorralado. Se enfrenta a la etapa final y desesperada de su estrategia para asegurar su propia supervivencia.